y que la asistencia en sí va a ser lo que es- Ay, ¿ya empezaron a grabar? Ya empezaron a grabar, ¿verdad? Gracias. Ya, las indicaciones es que son 5 minutos de ingreso, la asistencia va a ser un pre y post test. Bueno, en esta oportunidad les voy a mandar el post test al finalizar la, la sesión y bueno, no va a haber pre en esta oportunidad, pero en la siguiente sí, para comparar quiénes han estado al inicio y quiénes han estado al final. La nota que saquen tanto en el pre como post test no va a influir, si es que jalan, no va a influir en que si van a continuar o no en las sesiones, simplemente es para ver si han entendido el tema o no. Bueno, durante la explicación, si tuvieran alguna duda, pueden escribir en el chat y al final las voy a estar respondiendo. Y bueno, como ahí dice, al final la clase se va a realizar lo que es el post-test y estaríamos revisando las respuestas de este mismo, eh, que bueno, son 5 preguntas de opción múltiple y las estaríamos viendo aquí mismo, pero en esta oportunidad esto no, ya estaríamos resolviéndolas en la siguiente asesoría, que sería el siguiente domingo. Entonces ya, para iniciar con el segundo tema, el tema, ay, se movió. Ya, el tema es evaluación de la psicopatología del ánimo, afecto, percepción y pensamiento y el lenguaje. Esto hay que conocer primero los conceptos básicos aquí, que sería el ánimo, afecto, percepción también, pensamiento y lenguaje, que son como las capacidades básicas que tiene la persona para poder expresarse, ¿ya? El índice que vamos a tocar es la psicopatología de afectividad, que bueno, tiene sus propios trastornos, de percepción que también tiene sus trastornos, pensamiento también, y lenguaje. Cada uno vamos a ir discerniendo un poco más. Entonces, para iniciar con lo que es psicopatología de la afectividad, hay que conocer primero conceptos básicos que vendría a ser emoción y el sentimiento en sí, porque no son cosas iguales. La emoción hay que saber de que va a ser espontánea. Ya es algo rápido. Mientras que los sentimientos ya va a ser como que la interpretación que se tiene de la emoción, ¿ya? Por lo que si nos damos cuenta, si algo es espontáneo, es porque de un momento va a reaccionar a un estímulo. No sé, por ejemplo, esto, estoy caminando y alguien me choca. En ese momento, lo que voy a sentir es, no sé, ira, ¿no? O sea, yo estoy súper estresada y alguien como que me empuja porque camina a mi lado y en ese momento siento ira. Es como, estoy reaccionando a que me empujaron y esta emoción que voy a sentir es ira, pero va a ser corta, porque es solo ante ese empujo que me ha dado esa persona. Se reconoce que son como universales, ya que todas las personas lo tienen y lo reconocen de alguna forma igual, por así decirlo, como base. Y bueno, hay que saber de que esta emoción en sí, como es algo espontáneo, puede que no se pueda controlar, porque es algo rápido, ¿ya? Y bueno, mientras que en el sentimiento, cuando ya interpretamos algo nosotros, o sea, cuando ya está esa interpretación de la emoción, es por ende que ya vamos a ser conscientes de, como dice, sentimientos, o sea, somos conscientes de lo que ya estamos sintiendo, ¿ya? Así que sentimiento hay que relacionarlo con la interpretación de la emoción, por lo que es algo en el que estamos siendo conscientes. Y este sentimiento nos va a llevar a un actuar, nos va a ayudar a decidir, a tomar decisiones. Las emociones van a ser aquí temporales porque van a durar según el estímulo que se tuvo. Y bueno, son según una situación concreta, ¿no? Entonces, esas son como que las palabras. Ay, disculpen. Ya, esas son como que las palabras claves para que recuerden y las diferencien. Emoción, reacción a un estímulo. No sé, recuerden el ejemplo de me golpean, siento ira, es corto, es universal y esto me va a llevar como que a actuar. Pienso qué podría hacer con esa persona, ¿no? Es como, no sé,
eh, gritarle, puede llevarme a este actuar, pero obviamente si es que esta emoción luego la hago más estable, aquí dice, el sentimiento es algo estable, largo, individual, cada persona siente diferente, ¿ya? Esto, lo que a mí puede que me haga feliz en un momento, puede que a la otra persona no. Lo que a una persona, una noticia, no sé, le puede desencadenar tristeza, esto, dolor, angustia, puede que esta misma situación a la otra no signifique lo mismo. Es por eso que es individual. Va a ser largo, puede ser como que un estímulo persistente a algo. No sé, una persona que te molesta cada rato, te molesta, te molesta, te molesta, te molesta. Obviamente ya de alguna forma como que, no sé, se crea un sentimiento y ese sentimiento podría ser el odio. Luego vamos a pasar un cuadro donde para poder diferenciar uno de cada uno. Y no sé, y esto sí nos va a llevar a un decidir, ¿no? Como decido alejarme de esta persona porque me hace mal. Y es como los conceptos básicos para poder entenderlo. Entonces, aquí un ejemplo de lo que vendría a ser la emoción, como les dije, hablando de ira y alegría, hay que ver cómo es que la ira y alegría, que lo conocemos como algo universal, puede como que hacerse un poco más chiquito. O sea, esta ira, si es que llega a ser o sea, constante, puede hacerse en sentimientos pequeños como el odio, frustración y angustia, mientras que la alegría puede desencadenar en afecto hacia una persona, enamorarse de una persona y el agradecimiento que se siente hacia una persona, ¿ya? Esto podemos ver de que la emoción en sí es algo más intenso, mientras que el sentimiento es algo más profundo. Ya. Otro cuadro, resumen. Esto que vienen a ser las emociones, estados físicos a un estímulo externo. Precede el sentimiento, o sea, está antes del sentimiento. Es como, primero vamos a tener una emoción. Si es que esto sigue siendo constante, como vengan diciéndoles, luego vamos a pasar al sentimiento. Esto puede ser observada por los otros. Es como, obviamente se va a notar si una persona está esto molesta, con miedo, desagrado, ira o triste, ¿no? Son de forma brusca, intensos, son pasajeros y bueno, eso, ¿no? Las emociones básicas que conocemos, alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza. Mientras que los sentimientos hacen que la persona sea consciente de cómo es que se está encontrando en ese momento, ¿ya? Posterior a la emoción, no llegan a ser fáciles de observar, porque como les dije, es como cada persona va a sentir diferente y cada persona va a demostrarlo de manera diferente, ¿ya? O se demuestra diferente. Por ejemplo, esto, no sé, por ejemplo, a mí, si estoy enamorada de una persona, voy a tratar de darle mi tiempo, estar acompañándole, esto, apoyarla, hablar y todo eso, ¿no? Es como, es mi forma de amar. Pero obviamente, el como yo ame no va a amar la otra persona, ¿no? Es por esto que se conoce que es individual. Lo que yo puedo hacer de mi forma de amor, no sé, una persona externa puede que lo vea como algo normal, ¿ya? Es por eso que son difíciles de observar, porque cada persona lo va a tomar de una manera diferente. Son de intensidad moderada, van a estar vinculados a dinámica cerebral, ya que determinan el accionar de la persona. ¿Qué sentimientos vamos a encontrar? Estos celos, confianza, gratitud y amor. Más conceptos básicos que hay que conocer. Tenemos el afecto y el estado de ánimo, que es conocido como el humor. Ya, el afecto es algo subjetivo. Cada persona va a sentir diferente, ¿no? Eh, es como
la representación de una idea que se tiene, de un fuerte sentimiento, ¿ya? O sea, podemos decir que es como emoción, luego pasamos a un sentimiento y el sentimiento lo podemos demostrar subjetivamente porque cada persona siente diferente y eso se conoce como, o sea, lo subjetivo del sentimiento viene a ser lo que es la emoción, ¿ya? Por ende, si el sentimiento sabemos que es estable, el afecto también va a ser estable, por lo que la duración va a ser prolongada también. Luego, el humor, ¿qué va a ser? No es en sí por no es por una reacción, sino es por la serie de sucesos. Ya no es solo estímulo. Au, ¿correcto? Por eso escribo horrible, es que mi gatita está acá y está molestando. Bien. Entonces, ya bueno, si es por serie de sucesos, es porque puede ser generada por factores. Un ambiente, no sé, yo estoy, digamos, estoy estudiando y no sé, siempre estudio en mi casa, ¿no? Pero digamos de que no sé, mi hermano se pelea con mi hermana cada cierta hora por internet o tal, tal, tal. Es como que va a haber un ambiente incómodo, estresante a mi alrededor, lo cual puede generar que esté de mal humor, ¿ya? Y esto va a ser, por ejemplo, entonces la serie de sucesos que estaría sucediendo es de que mis hermanos están peleando donde yo quiero estudiar y estar tranquila. Entonces, estos factores van a generar que yo me sienta incómoda y mi humor o sea, tenga un mal humor, así en resumen, ¿no? Entonces, el ambiente puede ser la gente que nos rodea, no sé, la iluminación, para la comodidad, el clima, no sé si a veces sienten de que cuando, no sé, hace mucho frío y Lima está gris, da ganas de estar todo el día en la cama. Es como, en verdad, te baja el humor, te estás mood, estás triste y así. Luego, factores fisiológicos, tenemos lo que es, no sé, ejercicio, estar sano, si haces yoga, obviamente te vas a relajar y tal. Luego, nuestro estado mental, ya que el estado mental va a ser muy importante de esta forma, porque vamos a aprender aquí a gestionar y conocer lo que sentimos, el cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Y esto nos va a dar forma de atender el cómo nos sentimos, por ende, vamos a saber de qué humor estamos. Es más que humor es como algo más superficial, algo rápido, es como estoy de buen humor, estoy de mal humor, ¿ya? Como es lo más externo de esto. Entonces, lo que vamos a conocer como ánimo, que es el estado de ánimo, es algo persistente que va a referir el paciente. El paciente va a decir, como les digo, yo, no sé, estoy de mal humor, doctor. Es un síntoma. Decía, es algo persistente del paciente, pero que no podemos verlo, ¿ya? Mientras que el afecto va a ser la reacción emocional que nosotros sí podemos ver. Es como vemos, no sé, que la persona, aquí como la imagen, la persona ama a su hija, la quiere mucho, a su manera, y esto va a ser estable. Nosotros podemos ver ese cariño que se tiene. Así que es un signo, ¿ya? Eh, ya, como cuadro, resumen, ¿verdad? Tenemos afecto, como hemos visto, afecto, humor, estado de ánimo, emoción y sentimiento. Afecto, valoración que hace una persona en distintas situaciones. Es una tendencia innata, o sea, el afecto es sí o sí lo que tienen los seres humanos, ¿ya? Es el cómo reacciona la persona en distintas situaciones. Humor o estado de ánimo, estado afectivo, implica que tiene sujeto a experimentar placer o dolor en el futuro. Se va a distinguir en sí de la emoción y del afecto de cualquiera de estos por mayor duración, menor intensidad y por poseer un carácter difuso.
La emoción sí puede llegar a convertirse en humor en el estado de ánimo, o sea, esta emoción puede convertirse en un estado de ánimo para nosotros cuando deja de focalizarse en esta, como que en esta reacción, ¿ya? Luego tenemos lo primero, lo base, por así decirlo, que es la emoción. Esto puede ser por los sentidos, o sea, cualquier estímulo, sentidos, ideas, recordar algo. Es como, no sé, yo estoy estudiando y recuerdo que, no sé, que mi perrito falleció. Eso me va a dar en un momento tristeza, ¿no? Que es la emoción universal, por así decirlo, es tristeza. Y, pero va a ser momentáneo. Es por el simple hecho de que lo recordé y ya. Y eso obviamente lo podemos traducir con gestos, actitudes. Y de alguna forma esta emoción, si es que yo demuestro mi tristeza, en el momento voy a estar con un estado de ánimo bajo, voy a estar decaída. Y lo subjetivo es como que ya les dije, el actuar de la emoción, ¿no? Un rato. Ya. Subjetivo a la emoción. Ya, entonces, para seguir como que hablando un poco más de cada uno y se entienda, vamos a tocar la parte de afectividad. Vamos a ver sus características, ya que, bueno, como les dije, la afectividad en sí es lo que va a constituir el accionar y lo que va a influir en la personalidad, el accionar, la conducta y el cómo esta persona se va a expresar, ya sea una expresión verbal o no verbal. Eh, Hablo de términos duales. Cuando hablo de términos duales es, por ejemplo, si hay algo blanco, hay algo negro, ¿no? Es como tiene su contrario. Si estás feliz, el otro lado puede estar triste. No sé, si estás molesto, el otro lado puede estar enamorado. Ya por eso es que se dice que son términos duales. Hay algo agradable, hay algo desagradable. ¿Ya? Entonces, las características que hay que conocer de la afectividad es que van a ser subjetivas. Cada persona esto siente diferente. Es subjetivo porque cada uno va a experimentar las cosas de forma personalizada. No llega a ser observable en sí la afectividad, pero se puede demostrar, no sé, como con risas, también con llanto. Luego, trascendencia, de que esto va a influir en los aspectos de la personalidad. O sea, no solo se queda en el acto, por así decirlo. La afectividad va a trascender y puede llegar a influir a la personalidad. ¿Ya? Así que personalidad hay que relacionarlo con trascendencia, porque va más allá de ese momento. Luego, temporalidad, obviamente. Tiene un inicio y tiene un fin. Inicia con, no sé, con un estímulo, pero puede continuar. Termina el estímulo o termina en sí, ya deja de recordar ese evento que pasó y acaba el afecto. Luego seguimos con la comunicatividad. Se logra, esto va a ser como que la forma en la que vamos a expresar o vamos a comunicar lo que sentimos. Ya. Y obviamente, ¿cómo es que comunicamos algo, no? Cuando hablamos de algo, esto tiene contenido, es decir, por así decirlo, el mensaje. Luego, el, la forma en lo que le vamos a decir. Y luego está también como que luego es como que forma del mensaje y luego el modo que lo vamos a comunicar, no sé, ya sea verbal o no verbal. Persona que jala un examen y está en ese momento, se siente, no sé, es triste,
y tal, va a querer comunicar que se siente mal, no, no sé, mensaje, he jalado tal curso. La forma en la que lo puede decir es una forma tranquila, puede estar llorando y el modo que lo puede expresar puede ser la forma verbal o no verbal. No verbal, esto gesticulando, llorando, pero de alguna forma sí o sí lo va a mencionar, ¿no? Y luego está lo que es la polaridad. Polaridad, sinónimo de dualidad, que como les mencioné más arriba, si hay algo agradable, hay algo desagradable. Si hay algo alegre, hay algo triste. Recuerden en sí sus características. Recuerden que es subjetivo, trascendente, temporal, comunicativo y con polaridad. O sea, no recuerdan tanto en sí los conceptos o qué significan, solo recuerden de que esas son sus características principales. Luego, ahora vamos a ver lo que son las alteraciones de la afectividad. Vamos a ver una de estas, lo que es la tristeza patológica. La tristeza patológica va a ser como que el síntoma principal de la depresión. Ahorita vamos a hablar como que de enfermedades generales, pero en sí cada una de estas patologías, esos trastornos, tiene su propia teoría, la verdad. Ya, entonces, esta tristeza patológica, ¿qué va a ser? Una disminución del rendimiento en el paciente. ¿Cómo es que suelen pensar los pacientes con tristeza patológica? Tienen pensamientos negativos pasados o futuros. Esa tristeza patológica la podemos encontrar en la depresión, que bueno, aquí según la DSM-5, estos son algunos de los criterios. También quería mencionarles de que voy a pasarles un drive donde están los libros que van a poder utilizar este sitio para que los descarguen. Entonces, según el DSM-5, ¿qué podemos ver para así decirlo, diagnosticar que está en depresión? Debe haber 5 o más de estos síntomas que deben estar activos por más de 2 semanas. Los que sí o sí deben estar es el ánimo depresivo del paciente y de que menor interés o placer en las actividades. Eso también es conocido como anedonia. O sea, anedonia es el término médico, ¿ya? Pero ya ustedes van a conocer lo que significa menor interés o placer en las actividades. Luego podemos encontrar lo que es aumento, pérdida de peso, hipersomnio, ya dormir mucho, insomnio, dormir poco, agitación o inhibición psicomotora, fatigabilidad, sentimiento de culpa o inutilicidad, dificultad de concentración o indecisión e ideas recurrentes de muerte o suicidio. Denme un toque. Ya. Entonces ya, recuerden, relacionen tristeza patológica con depresión. Y ahora, como la afectividad, el afecto es dual, si hay tristeza, por ende hay alegría patológica también, ¿ya? Esta alegría patológica va a ser el síntoma nuclear de la manía, que luego la manía podemos verlo dentro, eso como ejemplo del trastorno bipolar, que ahorita les voy a hablar. Entonces, la manía, hay que saber que es la parte, como que la exaltación, la euforia en sí de la bipolaridad, o en cualquier momento, ¿ya? Porque también hay un trastorno maníaco, es la persona aquella que está súper exaltada, que quiere hacer todas las cosas, esto, hace como que 1000 cosas, se recarga de 1000 cosas, pero en algún punto no puede llegar a cumplir todas porque son tantas, ¿no? También persona que se cree mejor que otros y tiene esos pensamientos, ¿no? Entonces, obviamente, si es algo patológico, llega a reducir lo que es la capacidad de juicio. Cómo es que lo van a percibir las otras personas más que nada es de que se va a mostrar irritable y hostil. Ay, persona hostil, irritable
en el momento en el que alguien quiera darle la contra. Entonces, eh, para hablar algo rápido de lo que es bipolaridad, que igual como les dije, lo vamos a tocar en una teoría, para que conozcan y tengan la idea, el trastorno, hay dos trastornos de bipolaridad. Tenemos el trastorno bipolar uno y también tenemos el 2. El uno se va a caracterizar porque tiene episodios de manía sí o sí. Ya, aquí en el uno sí o sí va a haber manía. También no se podemos ver de que hay depresión, baja, pero en algún punto manía. Mientras que en el bipolar 2 no llega a haber manía. Es como, por ejemplo, aquí pueden ver que dice manía, hipomanía. ¿Ya? Esto, si es que en algún punto ven que el paciente tiene manía, pero tuvo eventos depresivos, lo vamos a categorizar como trastorno bipolar 1. Sin embargo, imagínense que el paciente nunca llega a manía, ¿ya? Eliminamos esto. Si es que no llega a manía, se queda uno más abajo. Que paciente, como esta curvita, paciente va a hipomanía, luego baja a distimia, luego hipomanía de nuevo, hipomanía, hipomanía, baja de nuevo. Eso vendría a categorizarse como un trastorno bipolar de tipo 2. Entonces, recuerde, trastorno bipolar 1, manía. Trastorno hipomanía. Ya. Este cuadro lo vamos a ver mucho mejor en lo que es bipolaridad, pero quiero que ya tengan una idea de mazo de este trastorno. Aquí está de nuevo. Podemos ver dualidad, episodio depresivo por una tristeza patológica, episodio maníaco por una felicidad patológica. Y nada, como les venimos comentando, en sí, maníaco, en un episodio maníaco es una persona con verborrea, promiscua, desinhibición económica. ¿Por qué? Porque, no sé, empieza a gastar, a comprar, a comprar, a comprar. Tiene ideas sobrevaloradas, megalomaníacas, también delirantes. Puede llegar a tener alucinaciones auditivas o visuales. Y en sí, una persona maníaca no sabe que tiene una conciencia de enfermedad. Cualquier persona que tenga un trastorno al inicio, esto, que no sea consciente de su enfermedad, va a ser un factor de riesgo a que empeore. ¿Por qué? Porque si una persona no reconoce que está enferma, no va a querer buscar ayuda o va a pensar de que la ayuda que está recibiendo no lo va a funcionar y no va a seguir las órdenes, ¿no? Es por eso de que, si ven, en cualquier caso, si están ahí preguntando y el paciente como que dice, ah, sí, pero estoy bien, es como que hay que tener mucho más ojito aquí. Luego tenemos episodio depresivo. Bueno, ya, tristeza intensa, lo que ya hemos visto. No se levanta de su cama por hipersomnio. Puede llegar a descuidar su apariencia personal, genera anedonia, que era el no experimentar placer o tener un placer disminuido. No se duerme o duerme en exceso, pierde el interés sexual, ideas negativas, ya sea de culpa o desesperanza. Y esto, las tendencias suicidas. Y aquí tenemos de nuevo lo que es trastorno bipolar. Trastorno bipolar relacionado con manía y depresión. Trastorno bipolar 2, depresión sí, y la hipomanía, que es conocida como una leve manía. Pero para que no se confundan, hipo ya sabemos que es menos, así que no llega a ser tan maníaco, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, seguimos con lo que es eh, las alteraciones de afectividad. Y ahora continuamos con lo que es la ansiedad. En sí, la ansiedad es una reacción normal que cualquier persona puede tener en un momento en la que se sienta amenazado. ¿Ya? Eh, a ver, es como una reacción de defensa, por así decirlo. ¿Ya? Reacción de alerta ante una amenaza que yo pueda sentir. Cuando ya esta ansiedad viene a ser algo constante y que va a perjudicar
mis actividades diarias, yo voy a hacer algo patológico, lo cual lo vamos a conocer como la ansiedad patológica, ¿ya? Eh, la ansiedad normal nos va a ayudar a actuar de una manera en la que no corramos peligro, mientras que la ansiedad patológica, esto ya no va a desaparecer, empeora cada momento más en cada situación y puede llegar a interferir con nuestras actividades, como que, no sé, por sentir ansiedad, vamos a querer no salir, no hablar, como que lo básico que deberíamos hacer no se va a realizar. ¿Por qué? Por el miedo a esta amenaza. No es necesario que sea una amenaza física en sí, o sea, de que yo me voy a caer o que me voy a golpear o tal, puede ser es una amenaza mental, ¿no? Algo que nosotros imaginemos que podría pasar. El miedo a algo. Así que bueno, eh, de una vez les digo que cuando vean algo que diga patológico o trastorno, estas van a interferir con las actividades de nuestro día a día, ¿ya? Entonces, que pase la diapo. Ya pasó. Ya, tenemos, estos son como que otras alteraciones sintomáticas, la ambivalencia afectiva, la incontinencia afectiva y la indiferencia afectiva. La ambivalencia, ambos, es como, esa dualidad que existió, la va a experimentar de ambas maneras, o sea, en ambos momentos. Misma intensidad y respecto a lo mismo. No sabe cómo sentirse respecto a una misma situación, porque va a sentir tristeza o felicidad en ambas intensidad. Luego está la incontinencia afectiva, que no vamos a poder controlar la expresión afectiva que sintamos. Llega a ser desproporcionada, exagerada o rápida. Mientras que la indiferencia es como, no le vamos a tomar importancia a la emoción que se está sintiendo en ese momento. La emoción y el acontecimiento, para nosotros es como para el paciente es como que no va a importar. No sé, el papá de alguien falleció, o sea, el papá del paciente falleció, pero el paciente no siente nada, es como está ignorando lo que está sintiendo en ese momento. Capaz, quién sabe, por una forma de protección a sí mismo, pero esto va a ser conocido como indiferencia afectiva. Luego tenemos la alexitimia, que esto, bueno, algunas personas lo llegan a relacionar con lo que es el autismo, incapacidad de poder expresar lo que siente con palabras, una manera difícil de poder expresar eh, y controlar el cómo se siente. Más que nada les va a costar entender cómo se siente. Es por ello que las personas con alexitimia no les gustan como que las sorpresas porque no van a saber cómo reaccionar en ese momento, ¿no? Por eso evitan impactos emocionales. ¿Qué viene a ser la alexitimia? Pues, sin palabras para emociones. ¿Qué dificultades puede experimentar? Problemas al identificar lo que siente y sus emociones. Dificultad para describir cómo se está sintiendo. Dificultad para expresar verbalmente lo que siente. Y dificultad para diferenciar las sensaciones corporales que está sintiendo en su cuerpo. Luego tenemos autismo y alexitimia, como les dije, ya a ser relacionados, ya que la alexitimia es muy común en el autismo. El habla, lenguaje y comunicación van a ser como que las dificultades principales que se van a ver en la alexitimia. Menos palabras de emoción, déficit en el procesamiento del lenguaje, por lo que de alguna forma va a ser difícil comunicar, ya sea el dolor, sentimiento, bueno, o también interpretar en sí las emociones de los demás. Entonces, ya vimos lo que es la parte de afecto y ahora vamos a pasar a la parte de percepción.
En verdad esta es la asesoría más larga, porque ahora de cada uno. Ya, la percepción. Esto es un proceso. La percepción va a iniciar con la recepción de un estímulo. Aquí nosotros, cuando hacemos recepción, va a ser la interpretación de nuestros sentidos, ¿ya? Eh, nosotros vemos, olemos, oímos, tenemos tacto y gusto. El video lo pueden ver en las tiempos que les mandé, copian el link y ya más que nada van a explicar el proceso en el cómo es que en este caso la percepción de nuestra vista va a evaluar y determinar y entender lo que estamos viendo, ¿ya? Así que recepción, primero nosotros, nuestro ojo va a ver una imagen. Esta imagen para nosotros, de alguna forma, ya es común, que es la de un perro. En ese momento, ahorita solo estamos recepcionando la información, estamos viendo algo. Luego vamos a pasar a lo que es la representación. Esto que ya se conecta el nervio óptico, la imagen, nuestro cerebro, tal, 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 tal. Nosotros como ya conocemos que es un perro en nuestro cerebro, lo vamos a redigir, o sea, ya vamos a saber esa información y vamos a determinar qué es lo que representa para nosotros. Y el último paso va a ser comprender la información de esta recepción, la vamos a comprender y por qué, porque tenemos, esto es gracias al conocimiento previo que tenemos. Entonces, recepcionamos algo, en nuestro cerebro lo representamos, tratamos de tratar de que tenga algún significado para nosotros y ya por último es de encontrar este recuerdo o este significado que ya sabíamos y lo vamos a aprender, ¿no? Entonces, por ende, vemos un perrito en ese momento y por último terminamos sabiendo que es un perro, ¿no? Las alteraciones de la percepción, más que nada cuando hablamos de percepción, recuerden que va a ser esto con los sentidos. Tenemos el de agnosia, que va a ser como que la A, A que es no, incapacidad, incapacidad. Siempre cuando dicen A es como que no, ¿ya? ¿Qué viene a ser agnosia? Esto, incapacidad en sí para reconocer algo, ¿no? Como estamos en la percepción, recuerden, sí o sí percepción, vamos a tener que recepcionar, representar y comprender, es decir, reconocer. Si agnosia es la incapacidad de reconocer algo. Cuando estamos hablando de una percepción, puede ser visual, auditiva, táctil y espacial en sí. Y más que nada no es de que no, ya, no es de que no esté, no sé, funcionando bien el oído o la vista o tal. Porque aquí dice, agnosia no es que se deba a la pérdida de esa capacidad. O sea, no es una afectación en el paso uno, por así decirlo. Porque nosotros sí percibimos con nuestros sentidos, ¿ya? El uno sí funciona. Sin embargo, lo que está afectando es más que nada en la representación. Así que desde el paso 2, este ya no funciona, ¿ya? ¿Qué puede haber en la agnosia visual? Incapacidad de reconocer objetos a través de la visión. Auditiva, incapacidad de reconocer ruidos comunes, ya sea una persona hablando o sonidos musicales. Táctil, incapacidad de identificar con la palpación. Espacial, incapacidad de analizar y utilizar datos espaciales, ya sea distancia, dirección, etcétera. Somatoagnosia, esto, trastornos en la percepción del propio cuerpo. Eso es más como general, que también se va a ver más adelante, pero ya es de uno mismo, ¿no? Es cuando no siente su propio cuerpo, no lo puede tocar, pero no lo va a identificar, porque simplemente no puede.
¿cómo se dice? Ah, no va a relacionar. Le hago aquí entonces. Un ejemplo. mm, 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 agnosia, como ya. Recuerden sí o sí que no es por la pérdida de capacidades sensitivas, ¿ya? Sino que ya va a ser por el paso 2. Entonces, ejemplo. En una consulta se le va a preguntar al paciente que diga el nombre de un objeto y se le va a mostrar un celular. Y este no logra decirlo. Sí ve el celular, o sea, yo sé que lo está viendo porque me lo va a describir bien. Me dice, tu celular es negro, rectangular, moderno, pero no va a decir el nombre del objeto. ¿Por qué? Porque de alguna forma en su mente no lo puede representar. No tiene como que este recuerdo previo en sí, pero es porque está alterado, porque obviamente lo tiene. Así que sé que ve, pero no me lo va a reconocer. Entonces estoy ante una agnosia visual. ¿Ya? Así de fácil puede ser. Si me hubiera dicho, eh, no sé, una persona está escuchando música y me dice, sí, las notas son altas, esto se escucha fuerte y tal, pero no me dice en sí, no sé, el tipo de música que es, puede ser una agnosia auditiva. Siempre hay que relacionarlo con el sentido involucrado. Ya, entonces, seguimos, tenemos también pseudo. Tenemos pseudo percepciones que vienen a ser las alucinaciones y las ilusiones también, ¿ya? Para poder diferenciarlas, las alucinaciones, sí o sí vamos a tener un estímulo sensorial. Sí o sí, cualquier cosa que tengamos un estímulo y no esté ahí o no sea como nosotros lo veamos, es una alucinación. Tipos de alucinaciones tenemos visual, pueden verse como personas, auditivas, escuchar voces, olfativas, perciben olores de forma errónea, táctiles, percibe hormigueos, y gustativas, percibe sabor de alimentos, no sé cómo, desagradables. Las, para que sepan y recuerden, alucinación auditiva, estas vienen a ser más común en pacientes con esquizofrenia. Eso recuérdenlo porque sí suelen preguntarlo. Eh, ya tenemos eso, entonces, au- alucinación. mm, un ejemplo, no lo he puesto. Alucinación. mm, 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 Como, ay, alucinación es la que no tiene un estímulo. Sí, sí, sí. Ausencia del estímulo. Ejemplo, de la nada, no sé, yo bajo a mi sala y me encuentro con un tigre. Obviamente sé que no puede haber un tigre en mi sala, así que obviamente lo estoy alucinando. En la parte de alucinación auditiva, ejemplo, en un paciente con esquizofrenia, no sé si a veces han escuchado que algún paciente dice, sí, de que una voz me lo ordenó. Claramente no hay una voz, esa voz solo la escucha la persona que está alucinando, tiene una alucinación auditiva. Eso se suele ver en lo que son los pacientes esquizofrénicos. ¿Ya? Alucinación. Recuerden, relaciónenlo con ausencia. Ya, no estímulos. Mientras que en la ilusión, ahorita pasa la diapo. Ahora pasa, ¿no? Esperen, esperen. Ya. Mientras que en la ilusión, aquí sí o sí, sí hay estímulo.
Pero este estímulo va a haber una falsa percepción de esto, ¿ya? El estímulo es real, pero la percepción está mala. Entonces, esto es conocido como una ilusión óptica, que podemos ver los círculos, y no sé, como que si te quedas viendo por mucho rato, vas a sentir que como que esta imagen se está moviendo. Claramente no se está moviendo, porque si hago así ya no se mueve. Pero nuestro cerebro piensa y tiene la percepción de que sí, ¿ya? Tenemos el estímulo de la vista, estamos viendo, creemos que se mueve, pero no. Esto es una ilusión. Otro ejemplo como que de una pseudopercepción es la pareidolia, que es tratar de reconocer cosas que vemos con, no sé, por ejemplo, caras, cuerpos, algo que ya sea común para nosotros. Ya, sabemos, aquí sí hay una conciencia de que lo que vemos no es real, o sea, que simplemente es como que algo similar para nosotros, pero que no llega a ser real. Y bueno, es simplemente porque el cerebro es una máquina de predicción, ¿no? Siempre nuestro cerebro va a querer estar tratando de relacionar lo que veamos con cosas ya comunes para nosotros. Por ejemplo, aquí en el café parece una carita feliz. Claramente sí es, pero sabemos que es inanimado. Aquí seguimos viendo caritas, ojos, nariz, boca y tal. Ya, esto es una pareidolia. No es un trastorno en sí, es algo común que es muy común, en verdad, es muy común, muy común. Y no sería algo de qué preocuparse, simplemente es como una reacción de nuestro cerebro a tratar de querer entenderlo todo. Entonces, bueno, tenemos la psicopatología del pensamiento, que cambie la tía tú. A ver, esperen, no cambia. Tenemos la psicopatología del pensamiento. ¿Qué viene a ser el pensamiento? Es un proceso en el que la persona va a desarrollar sus ideas, ya sea en su entorno o de los demás o de él mismo. ¿Cómo es que vamos a evaluar el pensamiento? ¿Qué piensa usted de tal tema? ¿Qué cree usted de tal tema? Es como que hay que saber qué es lo que, el cómo piensa respecto a una situación, ¿ya? Esto, aquí vamos a tener los trastornos. Una de las características puede ser la tangencialidad. Esto va a estar ya, aquí el paciente, ignoren esto. Ya. Aquí el paciente tiene varias ideas. Es como, a ver, digamos, yo le hago una pregunta al paciente. ¿Ya? Iniciamos con este cuadro. Yo le hago la pregunta. El paciente, no sé, no me va a desviar el tema. Me habla como que por otras raíces. Esto es tangencialidad. Es como si el paciente no quiere tocar el tema, y por ende no va a responder, ¿no? Digo que es como que no quisiera, porque en verdad el paciente ni siquiera se da cuenta, porque como que no lo entiende. Ya, a ver, ejemplo, paciente esquizofrénica pregunta acerca de la gente que la siente que la persigue, ¿no? Entonces, refiere que los brujos, como les digo, ni siquiera van a entender este ejemplo porque no tiene nada que ver con la pregunta que se le hizo en el primer momento al paciente. Dice, los brujos, tuve el atardecer, o sea, me está hablando de los brujos, ¿ya? Que luego que anda con temor,
que va a temer lo que le haga, no es alcahuete, solamente dice lo que han hecho, no levanta a nadie, menciona yo no conozco a nadie, tal, tal, tal. Es como que en verdad simplemente no sé si yo le menciono, si yo le hablo a ver, no sé, un ejemplo, de comida, me va a hablar de la nada de un medio de transporte. O sea, algo que ni siquiera se está relacionando en sí, ¿ya? Entonces, tangencialidad, no hay relación con la pregunta. Mientras que la circunstancialidad es como, ay, ¿qué pasa? No pasa, no pasa. Ya. Mientras que la circunstancialidad es dar información excesiva, sí. Aquí sí la pregunta sí te la responde. Como que sí te responde por un momento, pero luego esta respuesta la va a desencadenar y te va a querer dar más respuestas. O sea, del mismo tema, pero capaz en verdad es algo irrelevante. Son explicaciones innecesarias, pero de alguna forma sí te va a responder. ¿Ya? Esa es la diferencia en lo que es circunstancialidad y la tangencialidad. Entonces tenemos paciente que se le pregunta el motivo por consulta, dice, por mi hermano, o sea, le preguntan, ¿por qué es que vino? ¿No? Y la persona responde, por mi hermana, ya que me molesta, se va a poner bien colorada cuando yo le diga de que de verdad, es verdad. En sí, me respondió de que su motivo de consulta es por su hermana, ¿ya? Y luego es que me empieza a hablar de su hermana, ¿no? Es como empieza un tema, luego sigue con otro tema, y luego, por ejemplo, yo estaba lavando mi ropa, estaba lavando, el señor dije que me fije, tal, tal y tal. Yo andaba con falda morada, chompa blanca, en adelante. Es como de mi hermana pasa a lavar su ropa y luego de que estaba con una chompa blanca. Es como, ya, te respondo lo primero, pero luego te voy a dar mucha más información, obviamente irrelevante, porque, no sé, en el momento que estamos en consulta, vamos a querer seguir indagando del motivo, ¿no? Para llegar a un diagnóstico correcto y eso. Sin embargo, cuando hay circunstancialidad, relacionarlo con circunstancias, nos quieren hablar de todas las circunstancias que hay alrededor de esto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como otras formas de trastornos, que tenemos la para respuesta, que bueno, esto no, para respuesta o parafasia, no hay relación con la pregunta, es como una tangencialidad, está relacionado para respuesta, ya que nuestra pregunta y respuesta no va a ser respondida, porque ni siquiera se ha tomado como que en cuenta, ¿no? Luego tenemos un ejemplo que aquí he puesto, paciente con esquizofrenia pregunta por qué está acá. Entiende la pregunta, simplemente no le quiere responder y dice, hablé con mi pololo, me dijo que no estaba embarazada. Esto, le preguntan, ¿tienes sueño? Y dice, claro, lo que pasa es que no me dejan nunca trabajar. Es como, no está nada relacionado con su respuesta. Podríamos evitar este claro como para no confundirnos. Y es como, ¿tienes sueño? No me dejan trabajar. Es como, ya. Luego está el neologismo, que es como neo es nuevo, logismo, palabra, es como la creación de las nuevas palabras, que obviamente para nosotros no va a tener significado. Sin embargo, sí va a tener significado para el mismo paciente. ¿Ya? Tengo audidemosistencia, siempre oigo el demonio con persistencia. El paciente ha inventado esta palabra, no sé, yo creo que puedo dividirla así. En la parte de persistencia la dejo en insistencia, demo de demonio y audio de oír. Ya podemos ver de que
Obviamente, si lo dividimos, capaz podamos entender lo que nos quiso decir el paciente, pero en el día a día obviamente no lo vamos a entender, ya que el neologismo solo tiene significado para el paciente. Ahí podemos ver. Luego, de nuevo, como un recuerdo, recordar. Ya aquí. Esta parece presentación. Ya. Tenemos circunstancial. Circunstancia, recuerden. Más info. Más información, por lo que hay abundante flujo de ideas que sí están relacionadas entre sí, pero que te van a como que desviar de la pregunta inicial. Te responde sí, pero te desvía. Luego tenemos el pensamiento tangencial, que aquí el tema en cuestión no va a quedar definido y da como que la impresión de que el paciente va a evitar, ya sea consciente y inconscientemente, de tocar el tema en el que se está alejando. Ya, ahora vamos a tener, que pase. Ya. Trastornos de contenido, estos los vamos a dividir en cuantitativos y cualitativos. A ver. Cuando hablamos de cuantitativos, es de la cantidad. Y cualitativos es como la calidad. Entonces, cuantitativos, cuando hablo de cantidad, entonces puede ser una restricción o algo aumentado, ¿no? Analogía, recuerden, sin, analogía que va a ser restricción del pensamiento, una dificultad para pensar y dificultad para generar conceptos. En cualitativos podemos tener ideas delirantes o de ilusión. Hay desórdenes de juicio y no se puede deducir. Hay ideas también cualitativos, que son las ideas hipocondríacas, que es la preocupación exagerada por la salud. Las personas hipocondríacas, no sé, justo te están hablando de, sí, una persona con tal enfermedad tiene este síntoma, tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago y le roza el aire y le duele. Y una persona hipocondríaca, después de unos minutos, que ya tiene toda esa información, siente los mismos síntomas. Y va a decir, ay, no, que ya tengo esta enfermedad y tal, tal, tal. Y se empieza a generar toda esta idea, ¿no? Porque estaba muy preocupada por su salud, a no quedar enferma. Luego tenemos la taquipsia, como ya conocemos, taquicardia, que es mucho, todo lo taqui es mucho, así que taquipsia, aumento de pensamiento. Va a haber fuga de ideas. Esto puede estar relacionado con un pensamiento circunstancial, ¿ya? Pasas de una idea a otra muy rápido y todas quedan inconclusas. Bradipsia, disminución del pensamiento, sin una sensación de dificultad. Luego está la inhibición del pensamiento, que es un enlentecimiento más que nada, y bueno, se puede ver en lo que es los episodios depresivos, ¿no? Todo lo que es inhibición en sí, de alguna forma podemos terminar relacionándolo con lo que es un episodio depresivo. Ahí esto por depresivo. Eh, y ya el último punto, si no me equivoco, viene a ser, espera, ya sí, es el último punto. Tenemos la psicopatología del lenguaje. Hay que saber de que el lenguaje es aquel que nos va a ayudar a expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos, ¿no? Para que la otra persona nos entienda. El lenguaje no es solo hablar, tenemos, bueno, la escritura también, que de esa forma hay gente que se expresa, nos expresamos, mímica, lenguaje de señas, y tenemos oral, que eso ya es lo que se suele hacer al día a día, que es hablar, ¿no? ¿Cómo es que vamos a evaluar el lenguaje?
Aquí tenemos que ver la entonación del paciente, la fluidez del paciente y el contenido que nos diga. Como ya les dije, una persona que esté triste y nos está contando que su papá falleció, o sea, digamos, no sé, dice, sí, que mi papá estaba en el carro, esto se chocó, tal, 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 pero lo está contando feliz, obviamente el contenido no está nada relacionado con la emoción que está sintiendo. Así que podría haber un trastorno en el lenguaje también, ¿no? Y afectividad, sería relacionado a afectividad y lenguaje. ¿Cómo podemos seguir evaluando esto? Que el paciente nos lea en voz alta párrafos para ver si es que se entiende. Eh, Le podemos decir que escriba un dictado, relatar su último viaje. Es como que de esta forma, esas son las estimulaciones especiales para poder explorarlas. Tenemos, a ver, ya, ausencia de lenguaje como parte de trastorno, ausencia, mutismos, mute, como la tele. Le ponen mute y se apaga el ruido, ya lo mismo, mutismo. Ausencia de lenguaje total o verbal, pero no es de que el niño, porque en este caso el mutismo es más común en pacientes pediátricos, ¿ya? Au. Entonces, este mutismo no es de que, no sé, por ejemplo, las cuerdas vocales no funcionen. No es eso. Es que simplemente el niño, en este caso que es más común, decide no hablar por diferentes circunstancias, ¿no? Aquí, ya sea, no sé, por ejemplo, hay niños, algunos, no sé, que son como que un toque más engreídos, su mamá no les quiere dar, no sé, un helado y se callan y no hablan para nada más hasta que se le dé el helado, hasta que ya se cansen, ¿ya? Entonces, más que nada, también se puede dar lo que es ansiedad social. Esta alteración no es de que no haya un desconocimiento del lenguaje, sino simplemente en esa situación. Hay dificultades o inhibición de hablar en específicas circunstancias, y bueno, esto debe ser al menos por un mes, y llega a interferir en el ámbito educativo, laboral o social. Luego está la ecolalia. Más que ahorita vamos a hablar de conceptos y ya sería todo. Ecolalia, eco, repetir. Lalia, relación con palabras. Tenemos entonces eco, repetición, obviamente irrelevante, de una palabra, de más que nada las últimas palabras dirigidas a la persona. Ejemplo, oye, vamos al cine más tarde. Cine es una de las partes o frases que están dirigidas a la persona y la persona no responde, sino simplemente dice cine, 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 cine. Esto es ecolalia. Estas son conocidas como las estereotipias verbales. Las estereotipias, hay que saber que son muy comunes en pacientes con autismo. Ya. Entonces, ahora, de nuevo, los neologismos y los paralogismos. Trastornos según el significado. Neologismos, palabras inventadas que solo para el paciente tienen significados, pero en verdad no existen. Entonces, ejemplo, no se pueden melican por peligro de sumo de mafiosos. No sé qué significa melican, en verdad, yo no he entendido qué cosa se quiso haber significado. Pero si es que le preguntamos al paciente, capaz sí nos dice qué significa para él, ¿no? Luego, para logismos, aquí la palabra sí existe, tiene un significado para todos, pero en este caso, el paciente tiene una confusión entre lo que es el concepto y la palabra, ¿ya? A ver, por ejemplo, le podemos preguntar al paciente qué significa para ti enfermo y dice pertenecer a crema innata. Obviamente eso no significa ser enfermo. Nosotros sabemos que es
el significado de esto. Pero para el paciente es como que enfermo lo va a relacionar con crema innata, es como no hay esta relación, ¿ya? En lo que es esos trastornos de significación hay que hablar en sí que también van a existir lo que son los trastornos neurológicos. Esto es una forma rápida de aprender, ahorita les voy a decir, el broca. Broca tratan de quitarlo la R y ven que dice boca, ¿no? Entonces, aquí el paciente está afectada la boca. ¿Y qué hacemos con la boca? Hablar. Entonces, el paciente no puede hablar, no puede expresarse, pero sí te va a entender, ¿ya? Te entiendo, pero no puedo expresarme. Esto, quiero hacer lo que tú me dices, pero no me voy a poder expresar, ¿ya? Mientras que Wernicke, para aprenderlo, recuerden el qué, es como que, ¿qué? Cuando dices qué es porque no has entendido algo, ¿no? Entonces, no hay una mala comprensión. Aquí ni siquiera te comprendo, ¿ya? Si es que vemos que está afectado lo que es la expresión y la comprensión, es un trastorno neurológico mixto, una afasia mixta, ¿ya? Y eso más que nada, como recuerden, Broca, boca, no pueden expresarse. Wernicke, que no estoy entendiendo. No entiendo, y no me puedo expresar, es una afasia mixta, ¿ya? Luego tenemos trastornos de articulación, aquí ya se ve como afectada, ¿cierto? Ya, aquí sí se ve afectada esto, la articulación de las palabras. Disartia, dificultad de articulación de las palabras. Por ejemplo, en la embriaguez, hay unas personas cuando se embriagan un montón, ya no suelen gesticular bien, se traban y tal. Y lo mismo intoxicación por las drogas, porque es el mismo efecto. Y ya parálisis general, ¿no? Eh, aquí, no sé, los, las personas que se han embriagado, no sé, qué pueden decir, escúchame cuando grato te hablar, es como les cuesta poder articular las palabras, les cuesta que sabe su boca, es como que no hay esta conexión que suele haber normal entre lengua, boca, abrir y tal, por lo que hablan de manera diferente. Esto lo se va a hacer conocido como una disartria. Esto, algo rápido, conceptos también, dislexia. Esto sí no viene, esos conceptos no vienen, simplemente es para que los tengan en cuenta. Dislexia, dificultad para adquirir lengua escrita, disgrafía, dificultad para elegir letras para formar palabras, agrafia, recuerden la A, sin incapacidad para escribir, porque no tienen esta conciencia del significado de cada letra, o sea, de qué significa cada uno. Tenemos la macro y micrografía, trazos grandes o trazos pequeños que hace la persona porque es lenguaje escrito. Alexia, pérdida de dificultad para realizar lectura, y no es que haya un defecto en la vista. Discalculia, dificultad para el manejo adecuado de números o un valor simbólico a estos números. Ahí. Luego tenemos la hipermimia, esto ya es lenguaje mímico, mimia, gesticular, movimientos, mímica, hipermucho, mímicas en exceso. Luego está la hipomimia, hipo menos, poca expresividad física. Luego tenemos la ecomimia, eco, esto, repetición, una repetición de la mímica. Ecolalia, como os dije, repetición de las palabras, así que puede ir tanto con la gesticulación, con la mímica. Tenemos la amimia, eh, la disinesia facial, esto lo vemos en una fascia parkinsoniana, estupor melancólico o catanónico. Y luego está la paramimia, que esta gesticulación no va a corresponder a las palabras expresadas con lo que está sintiendo. Gesticulación, de nuevo, el ejemplo. Eh, Me está diciendo que le robaron, pero está con una sonrisa. Esto es una paramimia, porque no tiene sentido el cómo se está relacionando. Ya. Y eso sería todo
Gracias. Cualquier duda, en verdad me la pueden hacer por WhatsApp. Recordarles de que los puedo ayudar en sus informes, expos. En verdad no sé qué les habrán dejado porque a veces suelen cambiar por ciclos. Pero normal, si tienen duda en algún diagnóstico o quieren desarrollarlo, me pueden avisar. Y les voy a pasar el post-test como que más tarde. Y ya nada, eso, cualquier dudita me la escriben y para resolverlas o privado o ya en la siguiente clase. Al igual que en la siguiente clase, vamos a estar resolviendo el pasito que les voy a mandar. Y ya, chicos, eso sería todo. Espero tengan un buen fin, no, un buen inicio de semana. Y nada, cualquier cosita me avisan. Gracias. 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 Gracias.